Bien, 14 y 11 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock. Estamos acá muy contentos y contentas por este programa porque nos visita alguien que de alguna manera es muy cercana, ¿no? Capaz que nos conocemos ahora, pero La Garganta de algún modo de hace 11 años, 12 años que estamos haciendo esta comunicación popular en diferentes barrios. Tenemos asambleas en el conurbano, en Loma de Zamora, en La Matanza, en Avellaneda, Tandil, Bahía Blanca, en diferentes puntos. Y estamos con alguien que narra un poco desde ese conurbano, por lo menos eso es lo que leímos en Cometierra y en la continuidad de Miseria, su segundo libro. Dolores Reyes nació en Buenos Aires, docente, feminista, activista y madre, así se define ella, ¿no? Un poco en las redes sociales también. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de venir y conocerlos en persona. Antes de empezar la nota, nos gustaría que pienses, después te vamos a preguntar, una canción, una canción de rock que te guste, que te identifique, que podamos pasar al finalizar. ¿Cómo es escribir justamente desde el conurbano, Dolores? ¿Qué particularidades encontrás vos en estos barrios? Yo en realidad lo tomo con una naturalidad absoluta. Me parecía artificioso la cuestión de la literatura, que muchas veces de alguna forma hay una cierta imposición de moverte hacia Buenos Aires, si sos de provincia a Buenos Aires, si sos del conurbano, lo mismo a Buenos Aires. Yo vivo y escribo desde ahí, las problemáticas que me atraviesan a mí, tanto como a mis personajes, están en el conurbano. Así que lo hago con una naturalidad absoluta, pero también consciente de por qué lo estoy haciendo. Uh-huh. Y en ese sentido, en Miseria hay un traslado. Yo todavía estoy casi por más o menos un cuarto del libro y hay un traslado a, digamos, a... No quiero equivocarme, para mí es 11. Yo no sé si no es 11, es muy parecido a 11. Pero bueno, ya lo voy a descubrir. Claro, sí. Ya lo voy a descubrir. Avanzás un poco más y... Bueno, ya estoy cerca. Bueno, pero en Pero estamos en el mismo ramal del Sarmiento igual. Está bien. Es otra estación. Sí, y eso, justamente eso me parece muy interesante, ¿no? En tus dos libros, que nos dejas ese suspenso de, bueno, ¿cómo se llama ella? Y hasta el final, y ahora un poco más en Miseria se desarrolla, aparece más Ailén. ¿Cómo es ese trabajo de, no sé, vos como escritora, ¿no? ¿Cómo haces para generar ese suspenso? ¿Cuáles son las herramientas que usás, recursos literarios para justamente dejarme a mí expectante y saber, bueno, ¿dónde está esta chica? ¿Dónde está trabajando? ¿Está en 11? ¿Cómo se llama esta chica? Y después descubro que es Ailén. ¿Cómo haces? Sí, a mí me gusta que entren a un universo más allá del nombre. Siento que hay toda una configuración que quizás la gente que es justamente de ese barrio la agarra muy rápido y hay otra que tarda más, ¿no? Pero cuando cruzan por arriba del puente de la estación y ella se acuerda que el Walter le dijo que quizás de ahí se ve la cancha de Vélez y después se encuentran el enorme santuario de San Cayetano y las santerías, y ya es muy difícil que alguien no se ubique, ¿no? Dolores Cometierra se tradujo hasta sueco, si no me equivoco. O sea, está llegando a un montón de lugares. ¿Vos esperabas, tenías esa expectativa que llegue tan lejos a nivel, incluso traducirlo a otros idiomas, ¿no? Porque también uno, me imagino yo, vos me sabrás decir mejor en realidad, cuando lo escribís, bueno, en español también le das algunos guiños que capaz al momento de traducirlo no están. No, por suerte, pese a la distancia, ¿no? Y la distancia además cultural y material tan enorme que hay, no sé, entre Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, por decir algunos países y que trabajaron Cometierra. Y nosotros siempre se hizo un trabajo muy cuerpo a cuerpo con las traductoras y los traductores. Y por el otro lado, hay un trabajo de construcción de un estado de lengua muy particular, ¿no? Que tiene que ver con la ubicación, con el sociolecto. Yo siempre digo que una novela no es solamente una trama, ¿no? Que hay que construir un estado de lengua y estas tensiones de suspenso también, ¿no? En la trama, cosa de que el lector se quede con ganas de más, ¿no? A mí me gusta al menos eso, que no se aburran y que se queden con ganas de seguir leyendo, y siento que funciona en el sentido de que mucha gente me dice, hace mucho que no podía leer
o es la primera vez que me pongo a leer un libro entero y estoy como muy entusiasmada y lo leí en un día o dos. Y a mí eso me encanta porque, bueno, trato, ¿no?, de que eso sea así. Es que posta termina siendo, digo, incluso capaz, bueno, bajo mi experiencia, me cuesta un montón concentrarme, pues también, digo, estamos en 500 millones de cosas, concentrarme, darme un tiempo para leer, pero particularmente con Cometierra lo leí en mis vacaciones, que dije, bueno, ahora que estoy de vacaciones, me voy a sentar, lo leí, claro, y fue así, o sea, ni siquiera... Fue tanta la construcción, esto que decís, ¿no? Que no solamente del relato, sino del ambiente y que te ejercita la imaginación, que me metí ahí y ya está, ¿viste? Vos lo estás visualizando, te está poniendo en contexto. Y en ese sentido, en esa construcción que vos mencionás, ¿cómo fue enfrentarse a la hoja en blanco? Yo a veces siento que no me enfrento a la hoja en blanco, que me pasó que cuando la escribía me sentaba a poner en la cocina de la escuela en la que trabajo hace 1000 años, en la escuela 41 en Podestá, y escuchaba a las cocineras hablar entre ellas y anotaba frases que me encantaban, o cosas de los pibes, cosas corporales incluso. Bueno, Miseria tiene un montón de esa construcción corporal, el personaje, o de formas de ser, formas de jugar, juegos, canciones. Siempre estoy buscando las canciones en particular. Entonces, ¿Hubo una investigación previa? No sé si es como una investigación o como una colección, ¿no? Como armar una colección o un archivo de materiales súper diversos. Este detalle, esta frase, cosas. Y que además lo veo como, incluso como un don que traen los pibes, ¿no? Como algo una chispa que decís, esto me encanta. Y de la lengua, ¿no? Expresiones, un montón de cosas que siento que después, bueno, eso es como una caja de materiales que me sirve muchísimo. Bueno, atraviesan ambos libros la cuestión de las mujeres, ¿no? Miseria es una piba también de un barrio que en este caso está embarazada. Bueno, suceden cosas. Y Cometierra también. Y yo cuando lo leí me acordaba un poco de Chicas Muertas, de Selva Almada, como que tiene esa cuestión de, bueno, en su caso, en el litoral y vos en el conurbano, ¿qué similitudes encontrás, ¿no? con lo que relata y narran las mujeres de Argentina, las escritoras argentinas hoy en día? Bueno, yo con Selva en particular siempre sentí que teníamos algo común en la mirada, ¿no? Que estábamos mirando quizás hacia los mismos actores sociales, hacia las mismas problemáticas. Ellas, por supuesto, en Chicas Muertas desde la no ficción, y yo en Cometierra y en Miseria desde la ficción, ¿no? Pero a veces la ficción señala hacia la realidad de una forma absolutamente potente y como un deíctico, pero así como muy resaltado. Y eso se ve mucho, ¿no? En las devoluciones de lectura, sobre todo. El tema de la impunidad que atraviesa, bueno, tanto Chicas Muertas como mis dos novelas está muy, muy presente. Y por supuesto la centralidad de todas las violencias y en particular la violencia de género. Pero también están las otras, ¿no? La precarización de la vida, el desprecio por esas vidas, la precarización de la vivienda, de los trabajos, de la relación con las escuelas. Bueno, del Estado mismo, en el sentido de que son dos pibes que pierden a su madre y en ese momento aparece apenas una tía que después desaparece, después quedan ahí ranchando solos, ¿no? Con otros pibes de la edad de ellos que entran, que salen, que uno trae una pizza, otro un videojuego y se tienen que, como pasa muchísimo en el conurbano, no estoy inventando nada, ¿no? Como se tienen que hacer una vida a los, no sé, 16 años, ¿no? Solos o menos también. Hoy en día, con el avance del consumo que se recrudece en nuestros barrios populares, yo soy de la Villa 21-24, ahí en Barracas, justamente uno de los temas que abordamos en nuestras asambleas tienen que ver con esas dificultades, ¿no? De esa juventud que no tiene un horizonte, ¿no? Es como esa confusión de no saber ni qué está haciendo, ni para qué, ni hacia dónde van, ni referencias o líderes que por ahí los inspiran, y es como una soledad, ¿no? En cierto punto. Sí, además a veces estás tan ahí, tan solo, ¿no? Que perdés incluso la perspectiva del mundo, ¿no? Estás muy, muy aislado, como yo la veo a veces a Cometierra, sobre todo en la primera novela. De alguna forma realmente queda sola porque el barrio incluso la estigmatiza con el don que tiene, la van a buscar cuando la necesitan para que ayude con cosas absolutamente pesadas y oscuras para una piba de esa edad y después queda sola, ¿no? Con un grupo de pibes que tienen apenas 1 o 2 años más que ella y con su hermano Walter, que es como una figura muy hermosa porque yo siento que Cometierra se basa muchísimo en esa relación de hermandad, ¿no? Ninguno de los dos
claro, hubieran salido adelante. Y Miseria va más por el lado de la amistad, ¿no? De los lazos fuertes de amistad entre mujeres de la misma edad, con las dos protagonistas, como Tierra y Miseria, y después con mujeres, ¿no? Que ayudan, que están, que saben, sobre todo que conocen y que saben, como Latina, Justina y como la señora de los panes, por ejemplo. En esto que decía Nelson con respecto a la problemática, por ejemplo, en alguno de nuestros territorios con lo que es el consumo y lo que vos también traías, ¿no? Con, que se quedaron solos de repente, entre lo que es la ficción y la realidad que vamos haciendo entre el libro y nuestros barrios, básicamente, también me parece importante como resaltar que muchas veces cuando en los hogares no hay esa contención, porque capaz que no la tienen, no la hay por diferentes cuestiones, el rol que toman las docentes, ¿no? En este caso también, digo, vos sos docente, la escuela, para contener un montón a esos pibes y esas pibas también, que obviamente no reemplazan, pero a veces son la única contención que tienen. ¿Vos cómo ves esta perspectiva desde tu lugar de docente? Y también, no sé si te habrá pasado, por las dudas te consulto, que alguno de tus alumnos o alumnas hayan leído el libro, ¿cuál fue su impresión con respecto a eso? Bueno, yo tengo alumnos más chicos, ¿no? Siempre tuve de 6 primero y de cuarto, ¿no? 10 años. Okay, sí. Entonces no leen a esa edad, pero después los pibes van creciendo y te buscan, más cuando te conocen hace un montón de años, y siempre han traído incluso problemáticas, preguntas, cosas que no se animan a contarle a nadie más. Y nos hemos sentado, ¿no? Y hemos charlado y a veces incluso me frenan por la calle, por la plaza, ¿no? Atravesando la plaza me pasó muchas veces que quieren, que los reconozcas, ¿no? Y que hagas como un link a ese tiempo profe. que... A mí me dicen, señor, ¿te acordás de mí? Por ahí cuando yo los tuve eran así y ahora miden 2 metros y entonces tengo que hacer como un esfuerzo. Y hay algo que me encanta, que siempre me dicen, vos nos leías cuentos, vos me enseñaste a leer, porque también hay... Con todas las problemáticas que traen los pibes, tanto materiales como emocionales, a veces cuesta agarrar, ¿no? La lectura, sí. Y están como ahí como trabadísimos, con miedo, con vergüenza, con todo junto, y esto de disfrutar los cuentos y de disfrutar las lecturas los ayuda a aflojarse, ¿no? Y a empezar a soltarse, que no sea algo tan como impuesto, sino pues, no como algo placentero, ¿no? Una vez que logran vencer, digamos, la decodificación y se alfabetizan, bueno, es una suerte de fiesta para todos y siempre les queda eso, ¿no? Sí, es súper importante. A mí me quedó, por ejemplo, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, me quedó para siempre y me lo leían las profes de la primaria, claro. Me lo leían las seños de la primaria y esos espacios de... En un año en la Escuela 20 de Ciudadela, que trabajé como, 12 años o más también, hicimos cuentos de la selva y a nosotros nos tocaban las medias de los flamencos y era como, estaba de moda el primer reggaetón, hicimos con un tema con llamada de emergencia de Daddy Yankee, hicimos el cuento de las medias de los flamencos. Yo todavía tengo fotos y lo recuerdo como con Daddy Yankee de fondo. O sea, podíamos poner la música que quisiéramos y hacer la representación. Yeah. Y a ellos les encantaba y la onda que le ponían, incluso las madres cosieron trajes, bueno, todos colaboraron para la representación esa y fue maravilloso. Sí, usábamos temas que les gustaran a ellos. Me acuerdo también Pose de Daddy Yankee de esa época, ¿no? Claro, el primer reggaetón. Y funciona, ¿no? Porque a veces también hay, y lo veo muchísimo, ¿no? Como un desprecio a la música que escuchan, un desprecio a las letras. Hoy en día con los RKT, la cumbia 420 y demás, que son las que están de moda y lo escuchan todos los pibes y pibas de los barrios, y hay un estigma o eso no es música y demás. Che, pero si engancha algo tiene, algo debe tener, ¿no? Y además, qué sé yo, ¿quién va a juzgar, no? Yo jamás me pongo a juzgarlos, ni el gusto, ni... O sea, compartamos algo, yo les traigo algo, ustedes me traen algo, lo compartimos, lo pasamos bien, y me parece que es, bueno, ahí en el aula es indispensable, si no sos un ser extraño todo el resto del año. Tratando de imponer algo también, ¿no? Y vos lo que haces o hiciste en ese momento fue construir, bueno, lo que ustedes y yo por ahí traigo para charlar, para conversar, y lo unimos y bueno, salió eso. Yo realmente lo pasaba bien, lo pasaba súper bien, era como que cerramos la puerta y eso también queda. Era el único espacio que quizás todavía eran niños, ¿no? Porque después se tenían que hacer cargo de tantas cosas, tantas problemáticas que, bueno, ahí en la escuela todavía seguían siendo niños. Qué fuerte también lo que traes porque es tan real
todas esas realidades que a veces, puesta en el único lugar, lo mismo que traía hace un rato, el único lugar donde se encuentran a salvo, si no es en sus hogares, muchas veces es en la escuela. Sí, eso, tengo miles de anécdotas al respecto, ¿no? Me acuerdo cuando trabajaba en el barrio Ejército de los Andes, que todos lo conocemos como el Fuerte Apache y punto. En la escuela tenemos que incluso hacer rondas para ver que no haya quedado ningún chiquitito, porque tenían como la fantasía de que vivíamos adentro de la escuela y se querían quedar el fin de semana con nosotros y cosas así. Era como, uy, ¿viste? Sí, los pibes al principio medio que te prueban y te pechean y no te cuentan nada y están como... Te miden. Y después te miden completamente. Y después cuando se encariñan son como eso, niños súper cariñosos. Sí. Mi frase favorita de Cometierra dice: pensar lo que faltaba hasta volver a verlo me parecía algo así como atravesar la salada con los ojos vendados. Es como una frase que, y tomo también esto para preguntarte en términos narrativos, ¿no? A veces nosotros cuando hacemos gráfica en La Garganta también nos encontramos que, venís a romantizar y qué sé yo y demás, estas cuestiones, y le decimos, no, realmente si vos estás y vos atravesaste la salada y conocés eso y lo viviste o vendiste medias en la salada o lo que fuera, ese tipo de frases cobra un valor, no en sentido romántico, sino en términos retóricos, tal vez de, che, es muy fuerte y hay una belleza, digo, en términos artísticos en nuestros barrios que se ramifica o en el arte a partir del caos, es decir, de las diferentes problemáticas como los femicidios, el gatillo fácil y demás, o el consumo, pero también el arte a partir de lo bello, ¿no? ¿Cómo convive para vos eso narrativo y cómo lo tratás de traducir en la escritura vos? Bueno, primero varias cosas me resonaron de lo que me preguntaste. Una tiene que ver con las traducciones. La cantidad de veces que tuve que explicar lo que era la salada, no les puedo explicar. Porque, claro, me mandaban fotos de shopping re lujosos, algo así. Y yo era, vamos a ver, te voy a explicar. Y les mandaba fotos y les trataba de ponernos en sintonía. Pero es muy difícil, por eso digo, a veces la traducción es de una cultura o de un estado material muy distinto. Y por el otro lado, me parece totalmente prejuicioso pensar que la belleza es un atributo de clase o de una condición material, ¿no? Los pibes tienen belleza intrínseca, ¿no? Son hermosos, salen con cada cosa impresionante. Hay que mirarlos, hay que escucharlos y hay que estar también, ¿no? Y por otro lado, la lengua, que es mi materia, digamos, con lo que trabajo, bueno, también me parece muy prejuicioso pensar que con lo que se considera un cronolecto o un sociolecto bajo, no se puede construir belleza. Uh-huh. Siempre se pudo, lo han hecho incluso los poetas del tango en su momento, que también eran criticados o marginalizados. Roberto Art. Art y tantos otros, ¿no? Que han incluso metido, ¿no?, en la escritura ciertas cuestiones de la oralidad. Pienso en el Rengo Vení con B larga, ¿no?, que siempre me fascinó esa cuestión de justamente del habla de la feria. A mí me resulta hacerlo con un montón de cuestiones, ¿no? Y vuelvo al personaje de Miseria porque es lo que tengo más cerca. Como una piba que es, bueno, súper marginalizada por el mundo de la política de los adultos, descarnada, ¿no? Por eso le dicen Miseria de lo flaquita que es, y sin embargo es como una chispa vital y de energía y de cosas absolutamente bellas, ¿no? Cometierra ni se animó a salir a la calle más o menos, y ella ya tiene un trabajo, una docena de amigos nuevos, es como una vitalidad absoluta. Eso no se puede imitar, ¿no? Es como algo de belleza justamente que traen los pibes. Y en lo erótico también se encuentra ahí más... Pasando la mitad de Cometierra hay un par de capítulos que vos decís, ¡fuah! Está bueno. Acá no llegaste todavía, pero está. Y acá llegué a una parte donde, bueno, ella habla del Walter y, bueno, ella está embarazada, a punto de parir, y, bueno, hay como también una cuestión erótica que circula ahí. Y en términos de la sexualidad de esos personajes también que son de nuestros barrios, yo me lo hago carne porque realmente lo siento y pienso en un montón de pibitas que conozco o pibitos, y de hecho tenemos compañeros que justo está la Sole en la 31 que está embarazada y yo no puedo dejar de pensar en la Sole mientras estoy leyendo que Miseria está pasando cosas terribles en el hospital.
Digo, y esas realidades, o sea, todos los días de ver gente tirada, gente embarazada parada ahí porque no puede sentarse para sacar un turno, esa es lo que nosotros traemos en nuestro medio de comunicación para decir, bueno, a partir del periodismo, che, esto nos está pasando y ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque la desigualdad sigue creciendo. Bueno, igual es una opinión y no era para preguntar nada, sí. pero realmente desde ese lugar muy, muy identificado. Y en junio van a sacar, van a empezar a filmar Cometierra, ¿no? Sí. Contame un poco de eso. No puedo contar mucho porque hasta que los productores no lo hagan público, solo puedo decir eso, que hubo un proceso de años en realidad. Sí. Siempre se pensó en hacer una serie, que eso se fue guionando y que fue avanzando y que ya está en una etapa tan avanzada que empiezan a filmar. Pero bueno, pronto habrá otras novedades. ¿Vas a participar vos? ¿Vas a ser actriz ahí un ratito, aunque sea? Hice así en la película de Mayral, que me encantó. Hice de la editora del personaje principal en La Uruguaya, que estuvo buenísimo, pero ahora no sé si me da además estoy con los tiempos claro. No la van a hacer acá seguramente y se me complica un montón. Y si bien no nos podés adelantar tanto, sí por ahí nos podés contar cuáles son tus sentires, ¿no? ¿Qué te están atravesando que de repente tus palabras, bueno, llegan al cine? No, eso es el flash absoluto, ¿no? En el sentido de algo que era como, ya te pasa un poco con el libro, ¿no? Algo que era muy abstracto, ideas, ¿no? Y Cometierra empezó con una idea, ¿no? De una nena, o una imagen de una nena en un cementerio comiendo tierra. De ahí apareció la idea de que, bueno, quizás esa tierra al estar en contacto con los muertos, bueno, le puede contar o mostrar algo de la vida de esos muertos y ella, bueno, se lo mete en el cuerpo y lo puede ver y lo puede contar. Eso ya era una idea. Que algo así tan abstracto se haga libro así ya es un viaje, ¿no? Y que después lo puedan hacer una serie también, ¿no? Uno, más allá que uno es autor del libro y escritor y dice, medio como que se agarra el libro, que eso es muy común, y dice, a mí me da un poco de miedo lo que vayan a hacer. Por otro lado, decís, bueno, pero qué viaje, ¿no? Como un viaje que no terminó nunca. Cometierra salió en 2019 y todos me decían, bueno, son unos meses así y después se calman. No, 2023 no se calmó nunca. Ahora salió mi serie y la misma semana salió Cometierra en Dinamarca y yo hacía prensa para los dos a la vez, mucha prensa de casa para Dinamarca, ¿no? Por Zoom y demás, y mis hijos o grababa videos y me decían, ¿por qué estás todavía presentando Cometierra? Les tenía como, o contestando lo mismo o leyendo lo mismo, que ya los primeros capítulos, creo que en mi casa nos lo sabemos de memoria todos. Como los capítulos de Simpson. De repente se me ocurrió... Algo así. Sí, ¿no? Como, esta parte donde sí, Cometierra. Me imagino esas conversaciones en una cena, un almuerzo familiar. Te quería preguntar eso por ahí, el lado más íntimo. Es complejo pensar la idea de... siendo mujer, ¿no? Primero. Teniendo un hijo, escribir un libro, ser trabajadora también como docente o activar en términos de feminismos en algún otro espacio y demás. Ahora, vos tenés 7 hijos, sí, no es uno. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Es un buen día para hacerme esa pregunta. Mientras me la hacen, acabo de dejar a mi hijo todo vestido para que vaya a fútbol, le suspendieron un partido, no sé. Ahora mi hija más chica me está pidiendo que la vaya a buscar de una cosa con los amigos. Es re complicado porque... En realidad, todos sabemos que las tareas de la casa y la maternidad no terminan nunca y combinarlas es súper complicado, así que... Y más ahora también con esto, ¿no? Las notas. Vos nos contabas hace un ratito que después acabas de ir corriendo también a otra nota. Otra nota y después voy corriendo a buscarla. Claro, ser madre, escritora, docente. Ahora también estar atrás de lo que vayan a hacer en lo audiovisual del libro, ¿no? Porque también esto que es un montón. Claro, nosotros, Nelson y yo, de mínima, bueno, no tenemos hijes. Entonces nos cuesta esto que decía, pensar, bueno, ¿cómo haces? Bueno, yo igual hay algo ¿En qué momento escribís? Por ahí claro, es la pregunta. A mí me gustaba muchísimo escribir cuando iba al secundario y después, bueno, siendo que fui madre muy chica, a los 21 ya tenía mis 4 hijos más grandes ahora. Durante todo ese tiempo no pude escribir, o sea, leía cuando podía, como podía. Sí terminé la carrera para ser maestra, que soy maestra desde los 19 y los llevaba a ellos. Y me acuerdo que mis compañeros se acordaban de mí el primer día amamantando a uno y después terminando embarazada y demás.
O sea, fui también eligiendo algo que era muy amable, ¿no? Carreras que eran amables con los niños y la maternidad, justamente también por eso, ¿no? Porque tenía hijos chiquitos y me permitía un poco construir con ellos. Ahora es cansador, ¿no? Y el tema de los tiempos de la literatura, bueno, es más difícil, ¿no? Y a la vez... siempre digo, bueno, no me voy a quejar porque fue en un punto mi elección, y por el otro lado también los personajes tienen un montón de cosas de mis hijos, de sus amigos, de mis alumnos, ¿no? Todo ese universo. Yo tomo siempre cositas y las uso para construir personajes y bueno, están ahí, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la principal diferencia para vos entre Cometierra y Miseria? ¿Entre ellas dos o entre los dos, entre las dos los dos novelas? Bueno, yo no me quería repetir, ¿no? Si bien los personajes están, ¿no? Pero como en un capítulo 2. En Miseria yo tomo un personaje que es secundario y que aparece al final, casi al final de la novela, y hago un movimiento de mandarlo para el centro, ¿no? Entonces es una novela a dos voces, eso estructuralmente es muy distinto, ¿no? Que van cambiando la primera entre Cometierra y Miseria, y eso hace que sea muy diferente. Y qué va narrando cada una y cómo ve, bueno, incluso a la otra, ¿no? Ciertas problemáticas, porque vuelvo a decir, son dos pibas de la misma edad, del mismo origen, comparten un montón de cosas, pero sin embargo en personalidad son muy distintas, ¿no? Y a la vez se quieren muchísimo. Entonces, bueno, eso me permitió construir un libro muy distinto. Dolores, ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí. ¿Qué días? ¿Qué días no voy a estar? No, mira, lo más importante, de paso, porque no me voy a acordar todo, el 6, que es sábado próximo, 6 de mayo, a las 7 de la tarde, sala Julio Cortázar, es la presentación junto a Selva Almada y Gaby Cabezón Cámara. El 10 voy a estar firmando en Sudestada de los dos libros, y después, bueno, tengo una entrevista con Inde Pomeranic, tengo otra con María O'Donnell y Claudia Piñeiro, tengo varias actividades. Es una gran agenda. La feria, bueno, nos convoca, yo estuve yendo a distintas cosas y convoca muchísimo. Además la gente quiere que esto, ¿no? Como me pasa acá, que le firme el libro, porque es algo muy lindo, ¿no? Tener ese contacto directo con el autor que te copa. Y bueno, ya a mí me gusta también eso, ¿no? Como que no sea tan distante, sino el encontrarse con los lectores. ¿Qué te gusta y qué te gustaría cambiar de la Feria del Libro? No me gustó que cobraran entrada, nunca me gustó, yo no sé cómo se financian, lo digo desde este lugar así, pero no me gusta. Sé que, bueno, por ahí de lunes a viernes a estudiantes y docentes no les cobran, pero me gustaría que se financiara de alguna otra forma, que no fuese cobrando entrada. El ruido me liquida tanto como la escuela. Yo de la escuela quedé por momentos ya casi sorda, porque es el ruido del murmullo, la campana, el timbre, no saben lo que es, el timbre de entrada, de salida, la campana del recreo, bueno, es un ruiderío, y a la feria pasa lo mismo, ¿no? Y a veces estamos en una actividad acá y al lado hay otro stand con micrófono, todo, y otra actividad, entonces salís con un barullo como si estuvieses en un recital, pero después lo mejor me parece que es esto, ¿no? Que nos entusiasma muchísimo, pone